Bienvenidos sean todos a este reto de los 10 días en neurooratoria. Mi nombre es Camilo Guzmán y vamos a hablar el día de hoy de la preparación técnica en esta quinta entrega. Además vamos a abordar temas importantes de la voz, del lenguaje corporal, de la postura de poder, de los movimientos en el escenario, del ritmo de nuestra presentación y demás aspectos importantes. El día de hoy nos centraremos en la voz, en el poder de la voz para conectar, para persuadir, para conectar con la mente de nuestra audiencia utilizando lo paraverbal, el tono, el timbre, el volumen y todos los aspectos de la voz. Entonces aquí nuestra voz es muy importante, ya que depende el 38% de nuestro mensaje, según Albert Mehrabian. Es decir, abarca mucho espectro para que la mente de nuestra audiencia capte el mensaje de una manera eficiente. Por supuesto, la voz es el principal instrumento de la comunicación y es el medio, el transporte por el cual llega el mensaje del emisor a el receptor, a nuestra audiencia. Por esto es fundamental tomar tiempo para revisar todos los aspectos técnicos relacionados con la voz. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es la importancia de una buena respiración, una respiración diafragmática que llene nuestros pulmones. Es fundamental. En segunda medida, vamos a hablar acerca de la modulación. Todos los aspectos que tienen que ver con el ritmo, la velocidad, el tono, el timbre, la duración de nuestra voz. Además, por este lado, vamos a hablar acerca de la interpretación y por último, de la dicción o la vocalización. Entonces vamos a entrar en materia con el tema relacionado con nuestra respiración. Y pues vamos a hablar acerca del aparato fonador y todos los órganos que intervienen en ese proceso. El diafragma, los pulmones, los bronquios, la laringe, la faringe, las cuerdas vocales y demás. Fundamental una buena respiración. Saber hacer pausas para tomar nuevamente nuestro aire y llenar nuestros pulmones. Porque sin respiración, sin aire, no hay voz. Es fundamental comprender que debemos llenar la mayor capacidad de nuestros pulmones, pero hacerlo de una manera, digamos, inicialmente consciente para que después inconscientemente nuestro llenado de los pulmones sea mucho más fácil y empezar a determinar que esta respiración debe ser diafragmática, es decir, llenar primero como la parte baja de los pulmones y proyectar nuestro oxígeno. También es fundamental a realizar ejercicios de respiración antes de nuestra presentación para también oxigenar todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro y nuestras ideas estén bien claritas acá con nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. Fundamental que estén articulados a lo que es nuestra presentación. Es importante determinar que cuando respiramos, inhalamos y ya en nuestro diafragma expulsa el aire a través de todo el sistema respiratorio hasta lo que conocemos como las cuerdas vocales, y allí en las cuerdas vocales pues vamos a generar todas las vibraciones de las cuerdas para generar nuestra voz. Es fundamental entonces ese manejo de la respiración, saber hacer las pausas cuando las debemos hacer, porque en ocasiones hablamos muy rápido y nos queda el aire acá y nos sale mal la voz. Por eso es fundamental el buen manejo de nuestra respiración a la hora de hablar en público para producir los sonidos. Entonces esta es la respiración diafragmática que debemos practicar. En segunda medida vamos a hablar acerca de la modulación. Ya vemos que nuestra voz, para que sea comprendida fácilmente, no debe ser lineal. Siempre cuando una persona habla muy lineal, muy plana, pues nuestra audiencia se desconecta y nunca va a captar bien el mensaje. Por eso recuerden, depende del 38%
de nuestro mensaje, la buena utilización de nuestra voz. Sumando a esto el lenguaje corporal y también el tema de las palabras. Por eso, cuando hablamos de modulación, vamos a hablar también de unas cualidades. ¿Cuáles son las cualidades de esa voz? En primera medida, vamos a hablar de una de las principales cualidades, que es el volumen. El volumen va directamente relacionada con nuestra respiración. Para tener un volumen alto, debemos respirar más profundo. Cuando tenemos un volumen bajo, pues la carga de oxígeno es menor. Es así que para que una persona sea creíble, debe tener un tono más alto, por eso debe utilizar un poco más de oxígeno. Pero aquí fundamental cuando hablamos de modulación es que utilicemos también una modulación del volumen. Hablemos en momentos altos, pero también hablemos en momentos bajos para generar matices y nuestra audiencia se conecte más con nuestra voz. Por eso es fundamental subir y bajar el volumen. Cuando tengamos que decir algo importante, hablarlo con un poco más de intensidad en nuestra voz. Cuando tengamos que hacer reflexiones para algún momento, lo podemos hacer también con nuestra voz con un volumen bajo. Es fundamental. Para ser creíbles, tenemos que hablar un poco más alto, sin gritar. Nuestro segundo elemento fundamental es el volumen, ya lo hablamos, el volumen, el tono. Entonces, aquí cuando hablamos de tono, podemos definir que hay un tono grave y un tono agudo. Y eso depende básicamente de la composición, y también podemos hacer esas variaciones, esa modulación de tonos, pasándolos de agudos, medios a graves o gruesos. Cuando hablamos en tonos agudos, o si lo definimos desde el punto de vista fisiológico, las mujeres, por ejemplo, tienen esos tonos más agudos porque sus cuerdas vocales son más delgadas y vibran más rápido. Fundamental entender eso. Las cuerdas vocales de las mujeres oscilan entre 14 y unos 18 milímetros. En cambio, en el caso de los hombres, las cuerdas son más gruesas, vibran menos y oscilan entre los 18 y 23 milímetros. Fundamental entender eso. Pero no importa si somos hombres o mujeres, sino debemos también aprender a cambiar esos tonos, pasando de agudos, medios a graves, para también conectar con nuestra audiencia. Una persona entiende más cuando se le habla con tonos mucho más graves, conecta más nuestro mensaje. Por eso es fundamental nuevamente hacer esa modulación, aumentar y disminuir los tonos y no siempre con el mismo tono. Es muy aburrido escuchar a una persona siempre hablando con el mismo tono. Fundamental aumentar y hacer esa conciencia de que cuando hablamos vamos a empezar con tonos más graves, subimos agudos, graves, bajamos un poco también nuevamente a los agudos. Jugar como si fuera una montaña rusa de emociones utilizando el volumen, el tono. Nuestro tercer elemento es la velocidad. Entonces aquí hablamos de que hay una velocidad lenta, una velocidad rápida. Por eso es fundamental también ser muy consciente de cuándo hablar más rápido. Por lo general, cuando hablamos no cosas tan importantes, las decimos rápido, pero cuando hay cosas muy importantes en nuestra comunicación, debemos hablar lento. Fundamental este aspecto de la velocidad. Y hay otro elemento que es el cuarto, que es el timbre. El timbre es la mezcla de ese sonido producido por nuestras cuerdas vocales
con nuestro aparato, el sonido producido también en nuestro aparato fonador, es decir, en nuestra boca, en los resonadores. El timbre hace referencia a ese toque único que tienen las personas, su marca personal, que es la mezcla de ese sonido producido en las cuerdas vocales con todo lo que podemos hacer con la abertura de la boca. Hay veces tenemos timbres abiertos cuando hablamos, digamos, con la boca abierta, o timbres cerrados. Para que sea una persona creíble, debemos hablar con un timbre abierto y utilizando todos nuestros resonadores nasales y demás para generar unas mezclas, unos colores llamativos para que nuestra audiencia se conecte. Es fundamental hacer todas estas modulaciones del volumen, del tono, de la velocidad y del timbre, utilizando todo nuestro aparato fonador. Fundamental, entonces tengan mucho cuidado en cuenta que debemos siempre hablar modulando adecuadamente, que nuestra voz sea como nuestra vida. Hay veces estamos emociones bajas, tristes, pero hay veces subimos cuando tenemos emociones fuertes, muy buenas. Hay momentos que hacemos silencios, pausas en nuestras vidas. Fundamental también el tema de las pausas. Fundamental también este tema de la modulación. Ahora vamos con el tercer elemento, que es la interpretación. La interpretación es básicamente dónde colocamos la voz teniendo en cuenta nuestros estados emocionales o lo que queramos mostrar a la audiencia según los estados emocionales. Por ejemplo, es fundamental esa interpretación que sea un poco alegre, dinámica, pero hay momentos cuando tenemos que nuestra conversación sea apagada, triste, melancólica, pero en ocasiones enérgica, alegre, según el énfasis y lo que queramos colocar en nuestras palabras, utilizando también lo paraverbal. Es importante esta interpretación de la voz. Y por último, el cuarto elemento es la dicción, es decir, la vocalización, es decir, la articulación que nosotros hacemos al pronunciar las palabras. Fundamental esta dicción, porque muchos de los errores cuando hablamos, o dependiendo también la zona donde vivamos, culturalmente pues hay regiones donde no pronuncian muy bien la R o la S, o es exagerado algunos sonidos. Hacer ese proceso de vocalización, de calentamiento de nuestra voz para que nuestra voz salga con proyección. Y esa dicción básicamente parte con ejercicios de articulación de nuestra boca. Por ejemplo, hacer sonidos antes de una presentación, calentar nuestra voz. Podemos utilizar también los trabalenguas para modular un poco nuestra voz, para darle énfasis, para soltar un poco la lengua, haciendo ejercicios también de apertura de la boca con las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U. Podemos utilizar también algunos sonidos de consonantes como la R, la S, la Y y la M para despertar nuestro aparato fonador y todos los músculos que hay allí. También para de una u otra manera ejercitar esos resonadores y despertarlos. Es el caso de la M, cuando la colocamos en el pecho. En el pecho podemos despertar un poco allí todo ese sistema de resonancia que hay allí. En la boca también, en la nariz, colocarla más arriba. También con la R, podemos hacer esos ejercicios también con la S. Subirla, bajarla, colocarla en la boca, en el pecho, en la cabeza, ayuda bastante. Y al mismo tiempo con la Y, es fundamental despertar. También podemos colocar un lapicero, un espero en nuestra boca y tratar de hablar para también soltar todos esos músculos de nuestro aparato fonador para que nuestra voz se proyecte de manera muy buena a la hora de hablar en público. Entonces, en conclusión de nuestra presentación el día de hoy, de este reto de los 10 días, básicamente
Para proyectar una voz adecuada, creíble, que logre conectar la mente, la audiencia, es fundamental modular, utilizar el volumen, el tono, la velocidad, el timbre, también tener una buena respiración para que nuestra voz salga limpia, libre, muy buena. También la interpretación y hacer ejercicios de dicción, de vocalización para lograr una voz muy especial. Bueno, terminamos nuestra quinta entrega de este reto de los 10 días en neurooratoria, hoy con la voz. Nos vemos más adelante porque vamos a hablar acerca de este tema del lenguaje corporal. Ya nos vemos.